La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Hoy nos acompaña un brillante abogado, el doctor Nelson Espinal Báez. Él es consultor en negociación, árbitro y es profesor universitario asociado del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del Harvard Public Disputes Program, de la Escuela de Leyes de Harvard. Tiene un currículum verdaderamente impresionante y ha sido negociador y mediador en conflictos, tanto en República Dominicana como en el exterior. Telematutino 11 se honra con cerrar con broche de oro este viernes. Buenos días, doctor. Buenos días, un placer estar con ustedes. Doctor, bienvenido a Telematutino. Gracias, muy amable, un placer. Doctor, con el tema de Haití se ha hablado mucho del tratado del 1929, pero yo quiero irme a la parte que el tratado contempla un arbitraje internacional. Factibilidad de esto, en un caso como ese, ¿a quién recurrirían dos países como árbitro? Ok, hay que decir que ese tratado establece de manera clara la vía de resolución de cualquier diferendo o conflicto, que es efectivamente el arbitraje. O sea, hay que partir de ahí porque es la estructura legal que lo sostiene. Ahora bien, en el caso nuestro, yo personalmente he dicho en distintos programas y artículos que yo no estaría de acuerdo a irnos a un arbitraje por varias razones. Una de ellas es que nunca nos ha ido muy bien a nosotros en los arbitrajes. Yo le tenía esa pregunta. Sí, es la verdad. Es por múltiples razones, no necesariamente porque los abogados que se contrataron estuvieron mal, sino por múltiples razones, que cada caso merece una explicación separada. La razón por la cual yo no estoy de acuerdo principalmente en irnos a un arbitraje es porque los arbitrajes, contrario a la negociación o la mediación, y yo soy árbitro, pone en manos de los árbitros, valga la redundancia, la solución del diferendo. Es decir, es un tercero que dice que X tiene razón o que Y tiene la razón. En cambio, en una negociación asistida o una mediación, la solución está en manos de las partes. Y yo creo que el tema Haití, el tema, la relación dominico-haitiana es demasiado importante, con demasiados elementos, como lo que ustedes decían antes de la entrevista, hablaban ustedes del tráfico, el tráfico ilegal de haitianos, las parturientas, todos esos temas son demasiado importantes para que un laudo arbitral eventual defina tal situación sobre el río, sobre el canal. O sea, yo aprovecharía este diferendo para tratar varios temas, entre ellos el control más firme de nuestras fronteras, el control más firme del paso por nuestras fronteras. Yo aprovecharía y además el eventual acuerdo, la eventual negociación antes de meternos en contenido. Si yo estuviera asistiendo al gobierno, que no es el caso, yo negociaría primero el proceso. Yo negociaría cómo negociar primero. ¿A qué me refiero? Veedores, la inclusión de veedores, la inclusión de garantes. Ok, el eventual acuerdo que lleguemos, ¿cómo sabemos que lo van a cumplir? Porque uno de los elementos centrales de esta situación es la casi ausencia de gobierno en Haití. Como dice mucha gente, ¿con quién se va a negociar? Exacto, ¿con cuál interlocutor se harían esas negociaciones? ¿Con cuál interlocutor? Son todos esos los temas. Entonces, tú introducirías en la negociación el cómo vamos a hacer vinculante el eventual acuerdo. ¿Quiénes serían los garantes? Como ahí está, bueno, ya se aprobó la Fuerza Internacional y que vienen 1000 policías kenianos. Podríamos introducir a esa Fuerza Internacional como garante del eventual acuerdo. O sea, todos esos elementos tú los puedes introducir en la mesa de negociación para negociar en paso previo, doctor, el cómo negociar y después los contenidos. Doctor, pero para que haya un proceso de arbitraje, ¿no tienen que estar las dos partes de acuerdo en que se vaya a un arbitraje? Totalmente. Entonces... en principio sí, pero sobre todo, en el caso del acuerdo del 29,
la misma ley establece que es el arbitraje, el método para resolver los diferendos. ¿Me explico? Sí, completamente, pero el tema está de que la parte haitiana quiera ir a ese arbitraje. Y hasta ahora no he visto ninguna manifestación de ir a ningún proceso Aparentemente, de negociación, aparentemente. Faltaría información para nosotros porque no estamos adentro, pero esa es una de los retos de esta situación, donde el vacío institucional, lo que se llama el vacío institucional de Haití, hace más compleja la situación. Porque como dice Jacqueline, ¿con quién vamos a negociar? ¿Quiénes son los interlocutores? ¿Quiénes van a ejecutar este eventual acuerdo? Este eventual acuerdo, ¿podrá el gobierno haitiano someter, asegurarse de que la población lo respete? Son temas que por eso es que prefiero la negociación, porque dicen, no, espérate, vamos a negociar de acuerdo, pero vamos a negociar los veedores, vamos a negociar los garantes. Entonces tú dices, bueno, la Fuerza Internacional es garante del eventual acuerdo. Entonces militarizas esa zona. ¿Me entiendes? Son detalles que yo preferiría manejarlo de esa forma. Doctor, y el tema de la posibilidad de ir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ¿no es una posibilidad? Sí, lo es. Como decía al inicio, es la metodología que establece el mismo acuerdo para someter a cualquier diferendo, cualquier conflicto. Pero eso ya no sería arbitraje, eso es otra cosa. No, es arbitraje. Es arbitraje también. Es arbitraje ante esa corte, Pero, vuelvo y digo, desde mi punto de vista, esto no es un tema exclusivamente legal. Esto es un tema social, esto es un tema migratorio, esto es un tema de... A algunos no les gusta el término, pero tienen mucha razón cuando los nacionalistas afirman de la invasión. O sea, dejar esto en un tribunal, no, yo no lo veo estratégico para el gobierno dominicano ni para los intereses de la República Dominicana. Algunos dicen, doctor Espinal, que este tema, la solución sería irse por la vía diplomática, pero hay otra vez, la vía diplomática fundamentada en cuáles aspectos y con quién. La vía diplomática es la vía negociada, en esencia. La vía diplomática esencialmente es una vía concertada, es la vía... Cuando se habla de vía diplomática o vía política es la vía negociada. Es la vía del diálogo, del diálogo democrático, de la negociación, de la concertación, de la solución política o la solución diplomática fuera de los tribunales. Sí, ahí venimos, si hacemos una verdadera estrategia en este sentido de negociación, donde, vuelvo y digo, no nos abocamos a negociar contenidos sin antes negociar proceso, yo me lanzo a la vía diplomática. Por supuesto que sí. Por las razones que ya expliqué. Pero es muy importante, Jacqueline, decirlo. La clave es no negociar contenidos sin antes negociar el proceso. Repito, ¿qué es proceso? Veedores, garantes del eventual acuerdo, garantes de la ejecución del acuerdo, implementación del acuerdo, todos esos elementos. Antes de negociar contenido, vamos a negociar cómo vamos a negociar y cómo vamos a implementar el acuerdo que lleguemos. De modo que lo que negociemos no vamos a estar preocupados si se va a ejecutar o no porque lo negociamos previamente. Doctor, viendo que usted es profesor asociado de disputas del conjunto del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de Harvard, daría la impresión que la negociación es una ciencia o es una técnica, que no es una cuestión tan sencilla como ser un mediador. Correcto. Es ciencia y es arte, es un proceso, hay varias definiciones, es un proceso de creación de valor y de distribución de valor, es un proceso, decía el expresidente Patricio Aylwin, que fue el presidente de la transición en Chile, y que es un proceso, que es todo acto de interrelación humana. Intervienen las matemáticas, la sociología, las ciencias políticas, el derecho, la psicología, interviene. ¿Y cómo nace todo esto? A partir de estudiar cómo negocian políticos, diplomáticos e empresarios exitosos.
cómo negocian las personas exitosas. Sí, la negociación se estudia. Se estudia, se enseña y se investiga constantemente. Una de las razones por las cuales yo escribo sobre temas de negociación en temas políticos o de derecho o de relaciones internacionales es porque son visibles, entonces yo me permito analizarlas. Yo, por ejemplo, me es difícil analizar una negociación empresarial porque no estoy envuelto. Si no estoy envuelto, si estoy envuelto perfectamente lo puedo hacer. Pero las negociaciones empresariales son privadas, entre empresarios, abogados, economistas, financieros. Entonces, te es difícil, en el caso de los académicos y practicantes como yo, analizar fusiones, adquisiciones, resolución de conflictos entre socios, porque no son públicos. Los problemas públicos, los temas públicos, al ser visibles, tú los analizas y lo puedes analizar desde el punto de vista de la negociación, de la estrategia. La estrategia, y quiero aprovecharla ante tu pregunta, la estrategia ha evolucionado. Los primeros estrategas fueron militares y el paradigma original de la estrategia era el paradigma militar. Evoluciona la estrategia porque entran los matemáticos, entran los académicos en lo que llaman MBA, en gestión, entran la ciencia, y ellos hacen nuevas investigaciones y nuevas implementación y nuevos desarrollos sobre la estrategia. Y es a partir del desarrollo de la estrategia que nace el programa de negociación de Harvard, MIT y todo lo que hemos estado hablando ahora. Interesante. Con su permiso, doctor, Sí. y los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa. Volvemos porque ahora que tenemos interrogantes y temas que tratar con el doctor Nelson Espinal Báez. Esta mañana en Telematutino 11 nos sentimos muy complacidos con la participación del doctor Nelson Espinal Báez, abogado, especialista en mediación y negociación, profesor universitario de la Associate MIT y de Harvard Public Dispute Program of Harvard Law School. Es decir, que tenemos un invitado con experiencia local e internacional. Y justamente, doctor, el tema que actualmente, aunque lo tocamos en el segmento anterior, que más nos preocupa y nos ocupa es el tema haitiano. Y cuando se habla de un arbitraje o de una vía de negociación, claro que tiene que haber una participación de las dos partes. Las dos partes no están definidas. Justamente el 80% del territorio haitiano actualmente está dominado por pandillas, Cherestier, barbecue o como se llame. Habrá que negociar con esas personas o cómo será este proceso, porque cada día la situación en la frontera se pone más tensa. Ya los haitianos no están indiferentes, están obstaculizando el comercio con la República Dominicana. Y hay hostilidad de esa parte de la isla hacia acá. Entonces, ¿quién debe dar el primer paso en vista de esta realidad? ¿Y hacia dónde dirigirse? Porque ¿con quién vamos a negociar? ¿Con Cherestier? Dios nos libre. No, Dios nos libre, porque es imposible, inaceptable negociar con bandas. Además, no es un tema que nos incumbe en temas de relaciones internacionales, eso es un tema interno. Evidentemente, el reto que tiene internamente el pueblo haitiano y la sociedad haitiana y el exiguo Estado haitiano es inmenso por la fragmentación de poder que hay allá. Yeah. La fragmentación de poder de una nación se da cuando precisamente el monopolio de la violencia que la debe tener el Estado no está en manos del Estado, como en el caso de Haití. Es un reto porque es un Estado, si no en disolución, en total disolución desde mi punto de vista, casi total disolución, que obliga a la intervención de la comunidad internacional. Y yo creo que para responder de manera puntual tu respuesta, además de lo dicho anteriormente, que ayuda a responder tu respuesta, es muy necesario en una negociación que los garantes sean las fuerzas internacionales de intervención. Precisamente por la ausencia del monopolio de la violencia de parte del Estado haitiano con su gente, con su pueblo. Tienen unas elecciones en febrero. Vamos a ver si se da, pero tiene que haber alguien. Yo me pregunto... Buscar los garantes, pero tiene que haber alguien más. Y yo me pregunto, ¿cómo tú haces campaña
¿Cómo tú haces campaña en una situación así? O sea, si hay espacios geográficos inmensos, grandes, sobre todo en Puerto Príncipe, no en toda la geografía, pero sí en muchos espacios importantes que no pueden entrar las personas. Un candidato no puede entrar a hacer campaña. ¿Cómo tú haces campaña? Lo pueden hasta matar. Lo pueden hasta matar. O sea, es una situación difícil, compleja, muy compleja. Y entonces, muy compleja. Pareciera, yo insisto con la pregunta porque me gustaría que además de que las personas entendieran, como que esta conversación nos dejara una luz y nos dejara una ruta. Pero ahora como mismo que te la no hay digo. ruta. Sí, ahí voy. No estoy de acuerdo con el arbitraje precisamente por la ausencia de Estado, que haga vinculante un eventual arbitraje. Yo estaría más de acuerdo con una negociación donde se negocie el cómo vamos a negociar, donde se diga, ok, nos vamos a sentar, pero la fuerza internacional va a ser el garante del acuerdo. La premisa es que tiene que haber una fuerza interventora en Haití, es lo que no está claro. A República Dominicana le conviene eso, sí, totalmente. Y para negociar sus diferencias con Haití de tema de canal, no es inteligente negociar sin la garantía internacional. Porque ¿cómo tú vas a ejecutar ese acuerdo, como dice Jacqueline, con Barbecue? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Cómo lo vas a hacer? Esto no es ingenuo, por amor de Dios. Esto tiene que ser objetivo, racional, inteligente, ejecutable, concreto. Y no es concreto negociar con un Estado disoluto. No lo es. No es inteligente, no tiene orden y propósito. No lo es precisamente por lo que establece. Entonces, ¿cómo vamos a negociar? Bueno, garantía internacional. Todo un procedimiento antes de negociar contenido, antes de negociar temas técnicos con los ingenieros hidráulicos nuestros, con los ingenieros hidráulicos de ellos, con los geógrafos de ellos, con los geógrafos nuestros, con geógrafos de terceros. Todo eso, negociar el cómo lo vamos a hacer. De modo que cuando tú te sientas a negociar contenido, la palabra es contenido, ya tú tienes garantizado el proceso y la ejecución e implementación del eventual acuerdo. También el doctor Nelson Espinal Báez es un fino escritor de artículos. Yo siempre los leo. Gracias. Y me llamó la atención uno que se titula El cambio que merecemos. Ya. Una síntesis de ese. El cambio que merecemos. ¿Cuál fue de eso? Porque wow. ¿Qué yo hablaba allí? No, le daba vueltas, como estamos hablando del gobierno del cambio, pero usted básicamente... Yo creo que recuerdo, sí. Fíjate, yo soy de opinión y creo que son tantos artículos y tantas cosas que uno escribe. Yo creo que aquí yo hablé algo muy importante sobre la importancia de implementar reformas institucionales en República Dominicana. Por ahí es que va la cosa. Sí. Fíjense, nuestro país vivió a partir de enero del 2017 una movilización, una gran movilización social y política. Esa movilización, cuyo tema central era, era la lucha contra la corrupción y la llamada Marcha Verde, tenía un trasfondo, como todo trasfondo, político. Y eso es parte del juego político. Eso yo no lo satanizo, eso es parte de. Ahora bien, desde el punto de vista de nación, el verdadero trasfondo de esto, el sacar beneficios concretos de ese proceso, se traduce en reformas institucionales, en reformas concretas que profundicen la rendición de cuentas, que profundicen la transparencia. Todo eso que está recogido en proyectos y que no es el caso ahora de empezar a enumerar esto, es, desde mi punto de vista, lo que debe articular el gobierno del presidente Luis Abinader para que ese clamor se traduzca en reforma, ese clamor se traduzca en nuevas estructuras que garanticen esta movilización, que garanticen este pedimento. Yo recuerdo en aquella ocasión que yo critiqué a los... Yo participé en esa marcha con mi familia, yo participé.
que yo critiqué a los que pedían la renuncia del expresidente Danilo Medina. Que no, aquí hubo una revolución por eso, el 24 de abril, jamás, ese señor debe cumplir sus 4 años. Él ganó con 60 y pico % de los votos. ¿Cómo es posible? Y yo dije, ante estos pedimentos, lo que está haciendo un grupo de Marcha Verde en aquella ocasión es evitar que el presidente Danilo Medina lo llame a concertar reformas concretas. O sea, esos pedimentos, desde mi punto de vista responsablemente tan absurdo de aquella ocasión, hizo que el gobierno constitucional de entonces no llamara a los manifestantes, a un grupo de ellos, a sentarse a negociar, a concertar, a dialogar reformas concretas que pudiera satisfacer las peticiones de ese movimiento. Entonces, pasó el gobierno, tenemos 3 años y no han existido, han habido reformas, han habido cosas positivas, pero no ha habido una estructura de reforma importante. Perdón, uno habla de reforma, pero uno dice, bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, una ley de compra, que Finjo dice que hay que modificarla. Perfecto. Pero aún con esa ley de compra pasan escándalos como el presidente del Intran. Entonces uno dice, la reforma implica muchas veces leyes, pero el problema en nuestro país es que las leyes no se cumplen. Ahí voy. Tenemos el escándalo gracias a que hay que ir una persona seria, sí, claro, en compra y contrataciones. Carlos Pimentel, responsablemente, hace lo que debe de hacer. Pero ¿cuál es el objetivo de una reforma? Que en la medida de lo posible, voy a usar la palabra, vacune los procesos de la seriedad o no seriedad de las personas. Que haya un nivel más alto de transparencia, de legalidad, de ejecución impecable de los procesos, para que en la medida de lo posible se vacunen las instituciones de la ausencia de seriedad de sus incumbentes. Ese es lo ideal, vamos a decir, no siempre es posible. Y vamos a ponernos claro también, como digo lo uno, digo lo otro, hay que contar con personas, mujeres y hombres serios para que en cualquier institución, por más reforma que haya, no se meta en corrupción. Pero desde el punto de vista de Estado, desde el punto de vista institucional, esas movilizaciones debieron parir una cantidad importante de reformas, lo digo responsablemente, que se perdió la oportunidad en el 2018, 2019, en ese interregno de las movilizaciones, por los excesos que pedían la Marcha Verde en aquella ocasión. Pedir la renuncia del expresidente, del ese entonces presidente constitucional, Danilo Medina, era un absurdo, Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Que renuncie o que aprovechemos esta movilización para negociar reformas? Por eso incluso hablo yo ya en artículo de investigación, que toda movilización debe culminar en una negociación. De modo que tú te movilizas como pueblo, la ciudad, el país reclama, eso es parte de la democracia, pero una vez esa movilización se dé, te tienes que convertir en interlocutor de los gobernantes para que eso se articule, se transforme, se negocie reformas concretas. Desde temas de tránsito hasta temas de seguridad jurídica, hasta temas institucionales de cualquier otro tipo. Doctor, en su experiencia, vemos que cada día más en el sector empresarial se está recurriendo a la figura del arbitraje, sobre todo en grandes negociaciones de contratos, se le está poniendo esa cláusula, porque los tribunales tradicionales muchas veces son más lentos y menos eficientes que el arbitraje. ¿Cuál ha sido su experiencia en ese sentido en la parte empresarial? Yo he sido árbitro, desde presidente de tribunal arbitral hasta miembro. Hace apenas unos meses culminamos uno. En mi caso, con bastante éxito, siempre somos 3, con bastante éxito. A partir de la implementación de las leyes de arbitraje y del desarrollo de los negocios, el sector empresarial en el mundo
ve con buenos ojos todos los procesos de arbitraje, Ya. porque es la forma inteligente de buscar una solución al diferendo por una vía más expedita, más eficiente. Y más que los- rápida. exacto, más rápida que los tribunales tradicionales. En mi caso, yo siempre asesoro cuando en temas empresariales, tengo unas cláusulas ahí donde hago etapas. Primero, negociación entre las partes. Segundo, mediación. Y tercero, arbitraje en mi caso. Y incluso hay leyes, yo he trabajado recientemente este año con el Canal de Panamá, temas del canal, trabajé con la autoridad del canal y con las 7 unidades negociadoras. La ley del Canal de Panamá establece expresamente que cualquier diferendo entre ellos o con terceros, o internamente o con terceros, debe resolverse en base a una negociación en base a intereses. Oye, qué genial. ¿Y cuáles son los intereses? Es lo que en negociación se llama la razón de ser, el para qué la gente negocia. Entonces, yo estoy estableciendo en contratos privados precisamente que las partes busquen una negociación en base a intereses de las partes, y si no hay éxito, mediación, y si no hay éxito en la mediación, pues entonces nos vamos a arbitraje. Doctor, finalmente, en su currículum sale que usted en algún momento fue mediador entre un conflicto de una empresa generadora y el Estado Dominicano, y tengo entendido que fue muy beneficioso para el Estado Dominicano. Sin embargo, en muchas ocasiones el país ha ido a arbitraje y, como usted señaló, casi siempre se pierden. Entonces, ¿usted recomienda más en el caso incluso público la mediación y la negociación en vez de acudir al arbitraje? Sí, no estoy en contra del arbitraje. Sí. Lo que sucede es que como árbitro en muchas ocasiones yo veo, y el amable televidente espero que entienda el término, veo cuánta destrucción de valor hay cuando se somete a un arbitraje. ¿Por qué? Porque el árbitro, en la mayoría de los casos, tenemos que resolver en base a la ley, no en base a los intereses subyacentes. Y yo como árbitro a veces quiero como sentar a la parte, darle por lo menos un taller de negociación de 2 días, juntos o separados, y si lo quiera vamos a intentar negociar esto. ¿Por qué? Porque se destruye mucho valor. Exacto. Se destruye mucho valor y se resuelve el arbitraje exclusivamente en base a ley, en base a contratos, en base a jurisprudencia, y se destruye valor. Por eso no es que estoy en contra del arbitraje, es que estoy más a favor de la negociación o mediación en base a intereses, porque hay más posibilidad de crear valor y distribuir ese valor de manera legítima. Doctor, solamente nos resta darle la gracia en todo lo que vale. Usted nos da una cátedra de negociación y de mediación y esperamos tenerlo. La primera cátedra. La primera. Muchas. Esperamos Sí, que la sexta, obviamente, dentro de su ocupada agenda, porque eso que usted una agenda muy ocupada y tiene que salir mucho al exterior, Sí. bueno, pues nos visite de vez en cuando. Será un honor para mí. Gracias, Gracias, doctor. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Regresamos a la recta final ya de hoy viernes.